Hola, buenas tardes a todos. Vengo a hablar hoy de un tema que para muchos puede ser un tema bastante simple, para otros puede que pueda algún modo que otro herir ciertas sensibilidades, o puede que también en algún que otro caso te despiertes. Vengo a hablar de la información hoy en día y los periodistas, la profesión de ser periodista o la profesión del periodismo y lo que es la información. A ver, hace unos días yo escuché una entrevista a Denzel Washington donde le estaban como criminando de alguna manera de que sobre todo la asociación de asociaciones, ¿no?, de la comunidad negra, se había corrido un bulo donde alguna gente importante de peso de la comunidad afroamericana pues le habían criticado o habían venido a intentar criticarle y él se había mantenido callado sin dar ningún tipo de contrarrespuesta ni manifestarse de ningún modo. Hasta que llega esa entrevista en un estreno de la película, me parece, si mal no me equivoco, me parece de la película esta de Gladiator 2 que han hecho ahora, donde le estaban preguntando a él eso, de que, oye, ¿qué te parece que estamos enterándonos de que apoyaste, los periodistas están diciendo, por estar corriendo el rumor por las noticias, que has apoyado la candidatura del presidente Trump? Entonces Denzel Washington dijo, ¿dónde lo has visto? ¿O dónde consta que yo he dicho en algún momento o me he manifestado de que yo apoyo la candidatura a la presidencia del presidente Trump? Entonces la periodista le dijo, no, pero eso nos han dicho, eso ha corrido por las redes sociales, por los medios y demás. Y de ese Washington dijo algo, dice, el periodismo de hoy, lo que es el periodismo o la información en general hoy, yo intento no mirarla. Yo intento no mirarla porque siempre tiene dos vertientes. Una, si no, si no lees el periódico y no te interesa mirar las noticias, estás mal informado. No, perdón, era al revés. Era al revés. Era que si no miras las noticias, no lees los periódicos y no te interesa nada, no estás informado. Esa es una parte. Pero si lees los periódicos y tratas de informarte, al final estás mal informado. Porque la gran mayoría de cosas que se publican en los periódicos y en las plataformas de noticias o las cadenas de información transmiten, la gran mayoría son bulos, la gran mayoría son mentiras, la gran mayoría son verdades a medias, la gran mayoría son cosas medio inventadas donde yo, para darle sabor o textura o darle la emoción a la gente o pongo lo mío, añado lo mío, ya no nada que ver con la información real o la vericidad de ese asunto, sino añado algo que me parece a mí, pues vale, bueno, para en ese momento, pues que mi noticia sea la primera y que mi noticia cause sensación. De hecho, hablaba un poco también de eso, de que hoy en día ya no importa la verdad de nada. Hoy lo que importa es ser el primero en decir una cosa, sea verdad, sea mentira, pero ser el primero en decirlo y crear hype, decir algo o hacer algo para crear hype para que tu noticia sea la más importante y tú vivir de ello y tú ganar con ello. Entonces él decía eso, que él, por lo que sea, él no quiere saber. Y eso que han dicho, él no puede andar respondiendo, porque si responde parecería que se tuviera que estar defendiendo, pero él no se defiende ni responde porque no tiene nada que responder y no tiene nada que defender. Y eso me quedó como, wow, tiene sentido. Yo no es ahora, pero yo también llevo ya varios años, fácilmente 5 o 6 años,
que yo no sigo tampoco, no soy muy, antes sí, antes yo era mucho más de pues verme las noticias, saber qué pasa en el mundo y todo eso. Llegó un momento en mi vida donde yo personalmente pues huyendo un poquito del sensacionalismo, de las malas noticias que te drenan, te quitan energía, empiezas la mañana, pones las noticias y lo que vas a escuchar, que no es falta de sensibilidad, ni es tampoco falta de empatía, pero pones las noticias por las mañanas, tomándote un café y tal, lo primero que escuchas es no, ha habido 500 muertos, ha habido una catástrofe, ha habido un incendio, ha habido un secuestro, ha habido un asesinato. Cosas que de un modo u otro, en ese mismo momento, ya te están cargando de negatividad el día. Ya te están cargando de negatividad la mañana. Entonces yo, para evitar eso, he tratado desde hace años no ver mucho las noticias. Ahora no te voy a decir que sí, que ya no veo ningún tipo de noticia y que las noticias en general ya no las veo y no me interesa. No, mentira. Pero yo trato de ya no ver las noticias. Ya trato de no ver las noticias. Incluso en las redes sociales, que son ahora los medios, puedo decir, casi más importantes para informarse, me informo, pero es en ese momento en el que, bueno, miras y dices, scroll, y ya. Ya no es como antes que te sientas delante de la tele o la radio para escuchar y llenarte de esa negatividad. Hoy en día las redes sociales también traen mucha negatividad, no lo niego, pero digámoslo así que por lo menos para mí es más fácil de controlar. Por eso es que yo escucho y sé de gente que dice que los periodistas, en verdad, la profesión de periodismo es una profesión mafiosa, es una profesión donde incluso he escuchado a alguna que otra persona decir que la gente odia a los políticos, pero odia a los políticos porque no conoce lo suficiente a los periodistas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que los periodistas publican las noticias o venden sus noticias a políticos o escriben o publican dependiendo del político o los políticos, porque los políticos, aunque luego son criticados por los mismos periodistas de algún modo, los políticos y los periodistas se reúnen y les dicen eso de, mira, vas a decir esto, dirás lo otro, o por mí o por mi contrario, y mira, esto tienes para ti, por debajo de la mesa, donde nadie de la población, por lo menos tú o yo, probablemente no sepa, no vea. Entonces, ¿hasta dónde vamos a creer que es verdad y que es mentira? Por eso es que incluso lo llaman sicariato, yo he escuchado términos como el sicariato periodístico, y que a todo eso muchos periodistas luego cuando alguien los confronta por difamación o por lo que sea se escudan en no, yo estaba diciendo la verdad, no, yo estoy poniendo a primera plana la información. No, muchas veces no es la verdad, muchas veces es tratar de vender, de crear hype, de que la gente me siga, de que la gente compre mi periódico, compre mi noticia, de crear la sensación, de ser yo la sensación de ese momento como medio de información o como periodista. No importa, pero hay que vender. Hay que sea mentira, sea verdad, sea medio mentira, eso da igual. Hay que venderlo, hay que exponerlo, ya. Entonces, te paras y piensas, ¿qué se tiene que hacer? Dime qué harías tú. Yo por lo menos llevo un par de años que las noticias cada vez me las creo menos y cada vez las miro menos. Los políticos, pues ya se sabe, la gente odia mucho a los políticos porque nos pueden mentir, nos pueden robar, nos pueden engañar dicen una cosa en la campaña y después de la campaña ya dicen otra, después de ganar, en ganar su candidatura, a lo que sea,
pues ya dicen todo al contrario de lo que dijeron o prometieron en sus campañas. Entonces, a los políticos ya los conocemos, pero los periodistas, y no digo, o sea, vuelvo y repito, no estoy yendo en contra de la profesión de periodismo, simplemente estoy diciendo, yendo al hilo un poco de la entrevista esta que vi de, como he dicho, de Denzel Washington, donde venía a decir eso. Y hoy en día escuchamos bulos de todo tipo siempre, de cualquier cosa. Entonces, de hecho, me viene a la memoria ahora mismo en la película El Padrino 1, cuando le disparan al padre de Michael Corleone, cuando sufre el atentado, Vito Corleone, y se está empezando a tramar una reunión para tratar de traer la paz entre las familias, donde Michael dice, no, no hay que reunirse con Solozzo, hay que matarlo, y a él y al policía corrupto, McCluskey, creo que es, McCluskey, sí. Mira que he visto esa película un montón de veces. Sí. ¿Y qué dice Michael? Michael dice, no, hay que matarlos, porque esos no van a parar hasta que papá esté muerto. Y no hay otra forma de pararlos que matarlos. Entonces el abogado lo que dice es, el abogado y conciliar de la familia, Tom Hagen, lo que dice es, no, no se puede matar a un policía. A un policía se nos va a caer no solamente las familias, sino la ley, el peso de toda la ley se nos va a caer encima y vamos a acabar, vamos a ser extinguidos como familia mafiosa. Y Michael dice una cosa, dice, ¿no tenemos acaso periodistas en nómina? Podemos matarle y que los periodistas en nómina que tenemos corran y difundan que estaba aliado con la mafia y que era un narcotraficante y que era un corrupto. Imagínate. ¿Y tú te crees que antes de que Michael lo dijera, teniendo periodistas en nómina, sí, imagínate ahora mismo a McCluskey siendo parte de la familia Corleone? Si tuvieran que defenderle igualmente, esos mismos periodistas dirían todo lo mejor del mundo hacia McCluskey. Pero como a Michael en ese momento y a su familia no le convenía, o le convenía otra cosa, ¿qué hizo? ¿Qué dijo? Tenemos periodistas de nómina, se le mata, y que los periodistas en nómina que tenemos publiquen eso en primera plana, de que era un traficante, de que estaba liado con narcotraficantes, con mafiosos, y que era parte de la mafia y un policía corrupto. Así que imagínate a qué nivel, que no es algo de ahora. Pues obviamente habrá periodistas buenísimos por el mundo, habrá periodistas súper profesionales e íntegros en esta bendita profesión, pero ¿hasta qué punto te crees lo que digan los periódicos o los periodistas? Quiero tu comentario, dale un like y sígueme para más cosas. Un saludo, buenas tardes, chao chao.